Un segmento de la iglesia asegura que pasaremos por la gran tribulación y que la novia de Cristo será perseguida por el anticristo y su gobierno. Niegan que la iglesia sea arrebatada antes de este doloroso periodo que, según la Biblia, es para probar a los moradores de la tierra y no a la iglesia. San Pablo advierte que la novia del Cordero será arrebatada al toque de la final trompeta, como escribe Pablo en su primera carta a Corintios, capítulo 15, 51. Por otro lado, Apocalipsis 11:15 nos habla acerca de 7 ángeles con sendas trompetas que son tocadas durante la gran tribulación. Interesantemente, cuando se toca la última de estas trompetas de Apocalipsis, es precisamente cuando termina el periodo de la gran tribulación. De hecho, la séptima o última trompeta de Apocalipsis precisamente anuncia el fin de este horrible lapso. Muchos piensan que la final trompeta a la que Pablo se refiere es la misma séptima o última trompeta de Apocalipsis 11:15. Sin embargo, un análisis serio de estos textos nos revelan que son 2 diferentes actos, es decir, son 2 diferentes toques de trompeta. Incluso ambas son tocadas por personajes diferentes. El gran desconcierto que ha llevado a la iglesia a confundirse y a pensar que los redimidos atravesamos por la gran tribulación se debe precisamente a que no han logrado separar al arrebatamiento de la gran tribulación. Este es el problema de la iglesia. En este sencillo estudio veremos las grandes diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento de la iglesia sucede una resurrección de los muertos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera Tesalonicenses 4:13. Sin embargo, en la segunda venida de Cristo, es decir, cuando Él llega a la tierra, no se menciona resurrección alguna. En el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia para tomarla, del griego paralambano, que significa tomar para desposarse. Llega a las nubes, recoge a la novia, la lleva al cielo y se casa con ella. Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Sin embargo, en la segunda venida de Cristo, el Señor no viene por su iglesia, sino que ya viene con la iglesia, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Apocalipsis 19:4. Como hemos leído anteriormente en Apocalipsis 19:8, se detalla el momento en que Cristo se casa con su iglesia. Juan menciona que su novia, la iglesia, se viste de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero luego Juan advierte que el lino fino son las acciones justas de los santos. Estos santos son necesariamente la iglesia de Cristo. Luego leemos que cuando el Señor vuelve, su ejército celestial en Apocalipsis 19:14 también viste de lino fino y está volviendo junto con Cristo del cielo. Por lo tanto, los ejércitos celestiales que vienen con Cristo son definitivamente la iglesia y nadie más.
Cristo junto con su ejército viene del cielo. Y si su ejército, que es la iglesia, viene del cielo, no es sino lógico entender que previamente ya habíamos entrado al cielo. ¿En qué momento? Cuando fuimos arrebatados por Cristo. Por otro lado, este ejército tiene vestiduras de lino fino blanco. Y Cristo en Apocalipsis 3:5 promete a la iglesia cubrirlos precisamente de vestiduras blancas. De esta manera, el que venza será vestido con vestiduras blancas, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. No hay duda de la identidad de este ejército que desciende del cielo junto con Cristo. Entendemos pues que en el arrebatamiento Cristo viene por su iglesia, mientras que en la segunda venida Cristo ya viene con su iglesia. Si acaso la iglesia pasara por la gran tribulación, ¿cómo es posible que volvamos con Cristo? Se supone que estamos en la tierra atravesando este periodo. ¿Vamos acaso a chocar contra nosotros mismos? En el arrebatamiento, la Biblia nunca menciona que Cristo descienda a la tierra, sino que llega a las nubes en donde la iglesia se encuentra con Él. Sin embargo, en la segunda venida, Cristo desciende hasta la tierra, particularmente al monte de los olivos, como leemos en Zacarías 14:4. En aquel día sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al lado oriental. Otro maravilloso texto del Antiguo Testamento, hablando acerca del retorno de Cristo a la tierra, también advierte que la iglesia, sí, la iglesia vuelve con Él. Zacarías 14:5. Y el valle de los montes será rellenado, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis como huisteis a causa del terremoto que hubo en los días de Usías, rey de Judá. Así vendrá Jehová mi Dios y todos sus santos con él. ¿A cuáles santos se refiere Zacarías? A la iglesia, por supuesto. En el arrebatamiento de la iglesia no se menciona a Satanás, ni al anticristo, ni al falso profeta. Sin embargo, en la segunda venida leemos que Cristo destruye a las dos bestias, el anticristo y el falso profeta, y les envía al lago de fuego, como Apocalipsis 19:20 lo menciona. Además de enviar a un ángel a atar al dragón, también llamado la serpiente antigua o Satanás, con una cadena para tenerlo encarcelado por 1000 años, como Apocalipsis 20:1-3 lo advierte. En el arrebatamiento, la Biblia no menciona que Cristo sea visto por la humanidad, excepto por sus redimidos, que siendo arrebatados se reúnen con Él en las nubes para verle cara a cara. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como es. Sin embargo, en la segunda venida, las Escrituras afirman que todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7 y Zacarías 12:10. El arrebatamiento es inmediato, instantáneo, sucede en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15:52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Mientras que la segunda venida es paulatina, progresiva, entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:30. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él.
Sí, amén. Apocalipsis 1:7. En el arrebatamiento, Cristo viene apenas por su iglesia para casarse con ella. Apocalipsis 19:7 y 8. Además de Juan 14:1 al 3. Mientras que en la segunda venida, Cristo ya viene de una boda, como leemos en Lucas 12:36. Y sed vosotros semejantes a los siervos que esperan a su Señor, cuando ha de volver de las bodas, para que le abran al instante en que llegue y llame. Cuando el arrebatamiento sucede, Jesús enseña en Mateo 24:40-41 que la humanidad estará funcionando en calma, en paz. Habrá dos en el campo, del griego agros, que significa granja, lugar para agostar ganado. Estos dos estarán trabajando normalmente cuando de pronto uno será quitado. Luego el Señor continúa que estarán dos mujeres moliendo en el molino. De nuevo vemos gente trabajando, produciendo, todo dentro de un orden social. Cuando de pronto una será quitada y otra será dejada. Sin embargo, cuando Cristo venga a la tierra por segunda ocasión, no habrá siembra, no habrá molino, no habrá orden social, todo será un caos. En el arrebatamiento, Cristo viene por la iglesia para presentarla al Padre, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 11:2. Mientras que en la segunda venida, Cristo viene no a casarse, sino a ejecutar juicio contra los moradores de la tierra y a establecer su reino milenial, como leemos en Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Por otro lado, en la carta de Judas, capítulo único, versículos 14 y 15, Judas nos habla acerca de la segunda venida, en donde menciona al libro de Enoc y que precisamente profetiza que Cristo vendría con la iglesia, a la que identifica como los santos millares que vendrían con el Señor precisamente a ejecutar juicio contra todos por sus obras de impiedad. En el arrebatamiento, Jesús aparece en las nubes. En la segunda venida, Cristo aparece montado en un caballo blanco. Apocalipsis 19:11. En el arrebatamiento, Satanás es arrojado del cielo junto con sus ángeles o demonios para concentrarse en la tierra. Apocalipsis 12:7-9. Mientras que en la segunda venida, Satanás es arrojado, pero al abismo después de su derrota en Armagedón. Apocalipsis 20:1-3. En el arrebatamiento, Jesús anuncia su retorno por la iglesia con voz de mando. Sin embargo, el texto griego original dice con un grito, del griego keliuma. Recordemos lo que Jesús dice en Mateo 25:6, que cuando el esposo llegó, se oyó un grito, un gritar. Sin embargo, en la segunda venida no se escucha ningún grito y ningún clamor. Acerca del arrebatamiento, nadie sabe el día ni la hora. Jesús en Mateo 25:13 advierte que es necesario velar, es decir, estar vigilantes, porque no sabemos el día ni la hora en que Cristo volverá. Sin embargo, en la segunda venida de Cristo sabemos que ocurrirá al término de 7 años que durará el gobierno del anticristo. El arrebatamiento de la iglesia había sido un misterio hasta las cartas paulinas, es decir, nunca antes se había revelado esta doctrina y nunca antes se había oído hablar acerca de esto. Es por eso que Pablo advierte a la iglesia en Tesalónica: he aquí os digo un misterio. 1 Corintios 15:51. Sin embargo, acerca de la segunda venida de Cristo a la tierra, ya se había escrito en el Antiguo Testamento.
Esto no era un misterio para la iglesia ni para Israel, como leemos en Zacarías 14, 4 y 5. Estas son tan solo algunas de las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. Enseguida veremos aún más argumentos que validan nuestra postura acerca del arrebatamiento pretribulacionista de la iglesia. Como le comenté en el estudio anterior, en el libro de Apocalipsis se habla de la iglesia estando en la tierra en los primeros 3 capítulos. Una vez que inicia el capítulo 4 de Apocalipsis, Juan, quien tipifica a la iglesia de Cristo, contempla una puerta que se abre en el cielo. Entendemos que las puertas se abren para entrar o para salir. En este caso, la puerta se abrió para que la iglesia entrara a las moradas celestiales en el arrebatamiento. Pero además Juan advierte que oye una voz como de trompeta. Recordemos que en el arrebatamiento el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pues bien, esta voz de trompeta, que es la voz de Cristo, ordena a Juan subir acá, como Cristo ordena a la iglesia subir a las nubes. En el caso de Juan, ¿a dónde sube? Al cielo, a donde la puerta se abrió para que entráramos. Pero luego el vidente también observa en torno al trono otros 24 tronos y sobre ellos están 24 ancianos sentados, vestidos de vestiduras blancas con coronas de oro sobre sus cabezas. Estos 24 ancianos más adelante, en el versículo 10 y 11, se postran y adoran al que está en el trono, arrojando sus coronas delante de él, reconociéndolo como digno. Digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. Quiero hacer hincapié que esto sucede en el cielo, antes que Cristo vuelva a la tierra por segunda ocasión. ¿Quiénes son estos 24 ancianos que están en el cielo adorando al Señor? ¿Serán acaso ángeles? La respuesta es sencilla. Estos 24 ancianos son la iglesia. ¿En qué me baso? El apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 8, manifiesta que está reservada una corona. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero no solamente Pablo habla acerca de la promesa de la corona. También el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 4, advierte que, y al aparecer el príncipe de los pastores, recibiréis la inmarchitable corona de gloria. Pablo en su primera carta a los Corintios manifiesta que la iglesia lucha por una corona incorruptible. Santiago 1:12 indica que habiendo resistido la prueba, recibiremos la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Estos 24 ancianos no solamente tienen coronas como la iglesia, sino que además están vestidos de vestiduras blancas. Interesantemente, a la iglesia también se le ha prometido estas albas vestiduras. Cristo promete a los que no han manchado sus vestidos, la iglesia, que se guardó santa para Cristo, que andarán con él con vestiduras blancas. Lo advierte. Luego el mismo Señor en Apocalipsis 3:5 ofrece a los que venzan no borrar su nombre del libro de la vida, además de vestirles con vestiduras blancas. Estas dos cualidades, las de la corona, además de las vestiduras blancas,
identifican a los 24 ancianos como la iglesia. Pero no solo eso, sino que además a la iglesia, Cristo les prometió tronos. Leamos lo que Jesús dice en Lucas 22:30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Luego en Apocalipsis 3:21, una vez más, el Maestro ofrece a los que venzan que se sienten en su trono. De tal manera que estos ancianos deben ser la iglesia a la cual se le ha prometido coronas, vestidos blancos y tronos. Las escrituras manifiestan que al ser arrebatados, también seremos transformados de mortales a inmortales, de corruptibles a incorruptibles. ¿Por qué es necesaria tal transformación? Sencillo, porque iremos al cielo, a donde no puede entrar carne ni sangre, como 1 Corintios 15:50 lo enseña. ¿Qué caso tendría, pregunto yo, ser transformados de mortales a inmortales, de corruptibles a incorruptibles, si no iríamos a ser arrebatados hasta el cielo? ¿Para qué querríamos un cuerpo glorificado si fuésemos a vivir en la tierra? Creer que la iglesia es arrebatada para recibir a Cristo en las nubes al final de la gran tribulación sería tanto como pensar que la trompeta suena, subimos a las nubes, recibimos a Cristo e inmediatamente regresamos a la tierra, algo así como un yoyo que sube y baja. En Juan 14:1-3, Cristo promete llevarnos con Él al cielo, a donde Él se fue a preparar morada, para en donde Él está, nosotros también estemos. Cuando Cristo vuelva a la tierra, permanecerá en ella reinando por 1000 años. Apocalipsis 24. Y si la iglesia atraviesa los 7 años de tribulación, y cuando Jesús venga para estar 1000 años en la tierra, entonces, ¿cuándo seremos llevados al cielo con Cristo? ¿Qué caso tiene que Cristo nos prometa una casa que nunca ocuparemos? Si quedásemos en la tierra, entonces invalidaríamos lo que el apóstol Pedro escribió en su primera carta, capítulo 1, verso 4, en donde leemos: para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable reservada en los cielos para vosotros. Si usted notó, Pedro afirma que nuestra herencia está reservada en los cielos, no en la tierra. Mientras que el apóstol Pablo señala que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo, según Filipenses 3:20-21. Si la iglesia fuera arrebatada para subir en las nubes y de ahí volver a la tierra, entonces nuestra ciudadanía estaría en la tierra y no en los cielos, como Pablo escribe a la iglesia de Filipos. Unas de las señales que marcarán el inicio de la gran tribulación, además del arrebatamiento de la iglesia, será el establecimiento del gobierno mundial del anticristo. Cuando el anticristo, el siniestro personaje que intentará usurpar el lugar del Señor, ya que precisamente la expresión anticristo significa que se coloca en el lugar de Cristo. Cuando éste ocupe el trono del gobierno mundial, marcará el comienzo de los 7 años de tribulación y gran tribulación. La bestia, o el inicuo, como también la Biblia llama a este personaje, obligará a la humanidad a ser marcada en la mano derecha o en la frente como señal de su sometimiento a este hijo del diablo, quien junto con el falso profeta, quien posiblemente sea un papa romano, engañarán a la humanidad haciéndole creer que el anticristo será la medicina, la solución a los problemas de la sociedad. Yo pienso, desde luego, sin dogmatizar, que el anticristo ya está en la tierra y que su deseo es manifestarse, subyugar a la tierra para su padre, el diablo. Sin embargo, no lo puede hacer, pues al momento hay alguien que lo detiene. Pablo, en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2,
proporciona detalles acerca de la naturaleza del anticristo, a quien llama el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. El apóstol advierte que éste se opondrá y se alzará contra todo lo que se llame Dios o que se adore. Tanto así que el mismo anticristo se sentará en el templo de Dios, que para el tiempo de la tribulación estará construido, haciéndose pasar por Dios. Es decir, exigirá que lo adoren como si fuera Dios dentro del templo de Jerusalén. Este texto está relacionado a lo que Daniel llama la abominación desoladora o la abominación de la desolación, y que podemos leer en Daniel 9:27 y 11:31. Jesús corroboró lo que Daniel advierte en su libro, y lo podemos leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 15. Pues bien, Pablo, escribiendo a la iglesia en Tesalónica acerca del anticristo, les menciona que ellos saben lo que lo detiene, del griego kateco, que significa lo que lo mantiene quieto, lo que no lo deja moverse, lo que está sujetando al anticristo, lo que está impidiendo que se manifieste. Pablo no aclara quién es quien detiene o lo que lo detiene. Algunos teólogos, basados en el artículo neutro lo de la frase lo que lo detiene, piensan que se trata de una institución, posiblemente la Iglesia de Cristo, que aún no ha sido arrebatada. Pero por otro lado, algunos eruditos advierten que es el Espíritu Santo quien detiene al anticristo para que éste no se manifieste todavía. Pablo, en el siguiente versículo, ya no dice lo que lo detiene, sino que alguien, quien lo detiene, como hablando no de algo, sino de alguien, es decir, de una persona. ¿Quién es esta persona? Es el Espíritu Santo, quien impide al anticristo manifestarse hasta que el Espíritu Santo, sea quitado de en medio, es decir, que deje de operar. Mientras el Espíritu Santo no deje iniciar al anticristo su obra, no podrá empezar la gran tribulación. Pero cuando el Espíritu Santo, el que detiene al anticristo, sea quitado de en medio, entonces el hombre de pecado, la bestia que sale del mar, el anticristo, iniciará su gobierno. Surge la pregunta: ¿acaso se irá el Espíritu Santo o será quitado en medio de la tierra? ¿Dejará de operar, dejando a la iglesia sola? ¿Acaso el Espíritu Santo abandonará a la iglesia para que ésta quede a merced del anticristo en la gran tribulación? De ninguna manera. En Juan 14:6, Cristo promete rogar al Padre y nos dará a otro consolador, otro del griego alos, que significa otro igual, con las mismas cualidades que Jesús. Y la palabra consolador del griego paracletos, que significa consejero, confortador, abogado. Pero Jesús afirma que el Padre nos dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, que estará siempre con nosotros. Y si Jesús prometió que el Espíritu Santo estará siempre, siempre con nosotros, ¿cómo es posible que se vaya a ir o sea quitado de en medio y deje sola a la iglesia? ¿Acaso Cristo nos mintió? Claro que no. La respuesta es sencilla. Cuando el Espíritu Santo se ha quitado de en medio para que el anticristo se manifieste y gobierne, la iglesia se va junto con el Espíritu Santo. A la final trompeta, la acción del Espíritu Santo y la novia abandonaremos la tierra juntos. Si el Paracletos se fuera dejando a la iglesia sola, huérfana, entonces Cristo faltaría a su palabra, en donde prometió precisamente no dejarnos huérfanos. Juan 14:18. Entendemos que el Espíritu Santo es omnipresente, es decir, está al mismo tiempo en todo lugar del universo. Si la Biblia afirma que será quitado de en medio, se refiere a que dejará de actuar en la tierra, es decir, ya no convencerá al mundo de pecado, como Juan 16:8 dice. No guiará a toda la verdad, como Juan 16:13 lo afirma. Si acaso el Espíritu Santo dejara de actuar y la iglesia se quedara en este periodo sola,
la iglesia estaría sin defensa ante los embates del pecado, el mundo, nuestra carne. Pecaríamos seguramente y nos perderíamos. No nos hemos apartado del Señor debido a la influencia del precioso Espíritu Santo. Pero si Él se va, la iglesia se acaba. El Espíritu y la novia, o el Espíritu y la iglesia, estamos íntimamente ligados. De hecho, la iglesia nació precisamente con el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, como Hechos 2 lo enseña. Casi al final de Apocalipsis leemos, y el Espíritu y la novia dicen, ven, Apocalipsis 22, 17. De tal forma que no puede haber iglesia sin el Espíritu Santo. Por lo tanto, si el Espíritu Santo es quitado de en medio para que inicie la gran tribulación, la iglesia también necesariamente va a ser quitada de la tierra. Otro nombre que recibe el periodo de la gran tribulación es el de el día de la ira del Señor, como leemos en Isaías 13:9. He aquí el día de Jehová viene, terrible de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Sin embargo, el mismo Isaías escribe acerca de la resurrección de los muertos que han sido salvos para ser guardados, escondidos por un momento mientras pasa la indignación del Señor. Enseguida Isaías escribe que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Isaías 26, 19, 21. Interesantemente, en varios textos, Apocalipsis habla acerca de los moradores de la tierra. Y siempre que se habla de ellos, se manifiestan como enemigos de Dios, como enseguida veremos. Estos se regocijan cuando el anticristo mata a los 2 testigos del Señor en Jerusalén. Apocalipsis 11:10. Estos adoran a la bestia o al anticristo y su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8. El falso profeta hace que los moradores de la tierra adoren al anticristo. Apocalipsis 13:12. Los moradores de la tierra hacen una estatua al anticristo a la que adorarán. Apocalipsis 13:14 y 15. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de la fornicación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis 17, 1 y 2. Por otro lado, Jesucristo advierte que la hora de la prueba, es decir, la gran tribulación, ha de venir para probar precisamente a estos llamados moradores de la tierra. Estos estarán presentes durante la gran tribulación. El castigo de esta gran tribulación es para los moradores de la tierra. ¿Acaso la iglesia también es parte de estos moradores de la tierra? Por supuesto que no. Apocalipsis utiliza para describir a estos que moran en la tierra la palabra griega katikuntas, que significa gente que mora en la tierra, pero que pertenece a la tierra. Es decir, gente que es de la tierra, natural de la tierra, que aman la tierra, que son de ella, que están pegados moralmente a la tierra, están enamorados del mundo, de las cosas que en la tierra suceden. Nosotros, la iglesia, por el contrario, somos peregrinos, advenedizos, vamos de pasada por esta tierra, ya que nuestra ciudadanía está en los cielos, como Filipenses 3:20 lo advierte. Nosotros, la iglesia, no somos estos moradores de la tierra. Por lo tanto, la gran tribulación no es para nosotros. Los hermanos que afirman que la iglesia pasa por la gran tribulación se basan en textos como el de Apocalipsis 13:7, en donde menciona que el anticristo hace guerra contra los santos y los vence. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda raza y pueblo y lengua y nación. Interpretan que es la iglesia a la que vence. Sin embargo, existen 2 posibles grupos de santos a los que el anticristo derrote. En primer lugar, podrían ser los creyentes que no fueron levantados en el arrebatamiento debido a que descuidaron la salvación
o que simplemente vivieron despreciando la salvación que Cristo ofreció durante el periodo de la gracia y que fueron degollados por el gobierno del anticristo. Apocalipsis 24. Por otro lado, estos santos a los que la bestia vence pudieran ser los dos testigos del Señor, a mi juicio, posiblemente Elías y Moisés, como podemos leer en Apocalipsis 11. Pero los santos vencidos durante la gran tribulación definitivamente no somos la iglesia. Algunos creen que la iglesia es tipificada por Noé, quien fue preservado en medio del diluvio. Sin embargo, el santo del Antiguo Testamento que tipifica a la iglesia es Enoc, que precisamente fue arrebatado al cielo antes del diluvio. Existen otros textos bíblicos que avalan la doctrina del arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación, pero creo que hemos proporcionado suficientes elementos de juicio para entenderlo. Respeto desde luego los puntos de vista de quienes no comparten mi doctrina, y para mis amigos y hermanos que afirman que la iglesia será arrebatada hasta el final de la gran tribulación, nos vemos 7 años después que seamos arrebatados en el cielo. Yo soy Jesús Lozano. Mi deseo es que Dios le bendiga. Maranata.